Compañeros, muy buenas tardes. Son 12 en punto ahora de Ensenada. Entonces, recuerdo a los asistentes que deben mantener su audio y su video apagado de toda la sesión y solamente encenderlos al final de la misma. Asimismo, recuerdo a los estudiantes que se identifiquen en la plataforma de Blue Jeans mediante su nombre y apellido a fin de contemplarlos en el pase de lista del Departamento de Ciencia de la Computación. Esta semana tenemos la charla impartida por el doctor Saúl Solorio Fernández, titulada Selección de variables, aplicaciones, sentencias y retos. El doctor Solorio es egresado del INAOE con una maestría y con un doctorado en ciencia y computación. Realizó sus estudios de universidad en la Universidad Autónoma de Guerrero en la carrera de Licenciatura en Matemáticas. Además, es especialista en desarrollo de algoritmos de reconocimiento de patrones y minería de datos con más de 10 años de experiencia en el área. Ha colaborado activamente en proyectos internacionales de diferentes instituciones internacionales, tales como el Laboratorio de Aprendizaje Automático y Minería de Datos en la Universidad Estatal de Arizona. Asimismo, con miembros del Centro de Tecnología de la Información de la Universidad de Groninga en Países Bajos. Además, el doctor Solorio ha colaborado con diversos proyectos internacionales y nacionales en centros de investigación gubernamentales de México, tales como el INEL, asimismo Secretaría de Marina Armada de México, la ACF en Ciudad de México y la CFE aquí mismo en México. En el ámbito de la investigación y divulgación científica, el doctor Solorio cuenta con varias publicaciones en revistas JCR de alto impacto, así como en congresos internacionales e internacionales. Sus líneas de investigación actuales se centran en el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático, supervisado y no supervisado, técnicas de procesamiento de datos, con especial énfasis en la selección de atributos, algoritmos de optimización matemática metaheurística y algoritmos de decisión basados en teoría de juegos. Y bien, sin más preámbulos, doy la palabra al doctor Solorio para que comience su charla. Doctor. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Hussein por la invitación a dar esta pequeña charla a ustedes, la cual vamos a tratar un tema bastante interesante desde mi punto de vista, que es básicamente la selección de variables. Vamos a ver algunas aplicaciones, tendencias y hacia dónde va esta área de investigación. Este es el contenido de la presentación. Eh, Vamos a tener una pequeña parte introductoria donde vamos a declarar el problema, básicamente qué es la selección de variables, por qué es necesaria la selección de variables. Veremos los paradigmas principales, así como los enfoques en esta área de investigación. También las aplicaciones, las tendencias y los desafíos persistentes aún en selección de variables. Y finalmente, la última parte, vamos a dar nuestras consideraciones finales. Bien, quiero comenzar esta plática con un ejemplo bastante conocido y estoy hablando de la base de datos Iris. Esta base de datos por lo general la vamos a ver en los libros básicos de aprendizaje automático, de minería de datos, de reconocimiento de patrones, incluso análisis estadístico multivariado. Es una base de datos que por lo general siempre viene como ejemplo para ilustrar muchos conceptos asociados a estas áreas de investigación. En específico, esta base de datos consta de 4 variables numéricas, como ustedes podrán apreciar en la diapositiva, y también consiste de una variable especial llamada clase, en la cual se menciona o se categoriza las distintas especies de un género de flor llamado iris, en específico la iris virgínica, la setosa y la versicolor. Son 3 especies diferentes de una flor básicamente del mismo género. Eh, estas, eh, Esta base de datos fue recolectada por Anderson y fue dada a publicar por Fisher en un artículo que él publicó por allá por 1988. Y justamente era utilizada para ilustrar esos conceptos en los cuales se hacía presente el uso de una técnica llamada análisis discriminante en aquel tiempo.
pero fue adoptada por muchos investigadores posteriormente para dar ejemplos de cómo podemos aplicar ciertas estrategias a esta base de datos. Y es muy ilustrativa, por eso la pongo aquí como ejemplo principal de mi charla. Noten ustedes que esta base de datos contiene ciertas mediciones de características asociadas a esa flor en particular, como la longitud del sépalo, así como el ancho del mismo, y la longitud y el ancho del pétalo. Son 4 características asociadas a esa flor. Y por último tenemos, como les decía, la variable especial llamada clase. Por lo tanto, es una base de datos supervisada. Eh, Habitualmente los científicos de esta área de investigación, los biólogos, hacen estudios de campo y recolectan mediciones de los objetos de estudio en forma de tablas, en forma de representación vectorial, como es el caso de esta base de datos, muy sencilla. Ahora bien, eh, ¿qué podemos hacer con una base de datos de este tipo? Noten ustedes que tenemos 4 variables descriptivas y una variable clase. Una de las primeras tareas asociadas a un conjunto de datos de estas características es, son los algoritmos que se conocen como algoritmos de clustering o técnicas de clustering, también técnicas de agrupamiento. Estas técnicas se utilizan principalmente para encontrar ciertas estructuras en esos datos donde los objetos, o más bien donde el objetivo principal es encontrar ciertas similaridades entre los objetos de estudio, de tal manera que aquellos que estén sean muy parecidos entre sí, pues puedan quedar agrupados dentro de un mismo agrupamiento. Estas técnicas por lo general son utilizadas cuando no tenemos esa variable especial que se llama clase y es más que nada para encontrar agrupamientos naturales en los datos que pudieran formarse con cualquier conjunto de datos descriptivo. ¿Sí? Entonces, pero sí es muy utilizada para realizar un primer análisis exploratorio de los datos. Otra de las técnicas que también se utilizan bastante y en específico en esta base de datos que es supervisada son las técnicas de clasificación. Es decir, entrenar un modelo de clasificación con cierto conjunto de datos para que posteriormente, cuando llegue un nuevo objeto aún no clasificado, pues el modelo pueda discernir dentro de los diferentes tipos de categorías para las cuales fue entrenado, en este caso las 3 diferentes especies de flores. Entonces, son 2 tareas bastante utilizadas en el mundo de la ciencia de datos, reconocimiento de patrones y áreas asociadas. Pero ¿por qué hablo de estas áreas de investigación? ¿Por qué hablo en específico de esta base de datos? Bueno, hay una de las cuestiones precisamente que surgen cuando tenemos conjuntos de datos expresados en forma vectorial y caracterizados por variables, por múltiples variables, de tal manera que los podemos visualizar en un espacio multidimensional. Es básicamente la pregunta asociada a si son todos los datos necesarios realmente para poder entrenar un modelo de clasificación o poder encontrar las estructuras inherentes, clúster en los datos. Entonces, esta pregunta es muy interesante porque no es tan sencilla de responder. Parece sencilla, pero en realidad no lo es. Y quiero contestar parcialmente a esta pregunta utilizando los diagramas de dispersión de esta base de datos. Estos son los pares de las proyecciones de esta base de datos, donde se pueden observar aquí las diferentes clases. Son 3 clases y tenemos una base de datos supervisada, las podemos colorear los objetos distintos en relación a su clasificación. Y como ustedes pueden ver, las proyecciones de estos pares de variables no son todas iguales. Algunas son más informativas que otras. Por ejemplo, la longitud y el ancho del sépalo, eh, pues no me dan una clara separación entre 2 clases de esta base de datos. Hay una separación con la otra, pero por ejemplo, la verde y la roja no están totalmente separadas. No,
se podría decir que no es un buen subconjunto de variables para caracterizar a estos datos. Caso contrario pasa con la longitud y el ancho del pétalo, donde ustedes pueden ver que esa proyección me permite separar mejor los objetos entre pues, las distintas clases. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que existen subconjuntos de variables o pueden existir subconjuntos de variables en los datos que me dan una mejor representación o que son más expresivos y que además ayudan a los modelos de aprendizaje a desempeñarse mejor que otros, ¿sí? Entonces, y es aquí justamente donde entran las técnicas de reducción de datos, ¿sí? En este sentido, tenemos varias técnicas de reducción de datos y principalmente las podemos definir como el conjunto de técnicas que pueden ser aplicadas para obtener una representación de los datos reducida, que es más pequeña en volumen, como lo dice aquí la diapositiva, tanto en tamaño como en dimensión, pero que mantiene en esencia la integridad lo más posible de los datos originales. Y hay tres técnicas principales para la reducción de datos en reconocimiento de patrones, las cuales son básicamente la selección de variables, la extracción de variables y la reducción de numerosidad. La última se refiere básicamente a la reducción del número de objetos en un conjunto de datos y las dos primeras se refieren en esencia a la reducción en cuanto a la dimensión de los datos. En esta presentación, como les decía, vamos a hablar específicamente de la selección de variables. La extracción y la reducción de numerosidad, pues las vamos a dejar quizás para otra plática, que son también bastante interesantes desde el punto de vista práctico. Pero ahora nos vamos a concentrar en la selección de variables. Y bueno, una de las preguntas que a menudo nos hacemos es, pues, ¿por qué es necesaria la selección de variables? Bueno, como ustedes pudieron ver en el ejemplo anterior, en primera nos facilita la comprensión, dado que si tenemos objetos en muy altas dimensiones, pues muy difícilmente los podemos ver o visualizar. Entonces, al reducirse la dimensionalidad, pues tenemos la capacidad de poderlos visualizar mejor esos datos. También he sabido que con menos variables pues se reduce la complejidad del problema, así como los requerimientos tanto de almacenamiento como procesamiento. Eh, Otra de las ventajas es de que con menos variables pues a menudo se incrementa la capacidad de generalización de los modelos de aprendizaje. Y por último, hay un problema bastante conocido en reconocimiento de patrones, el cual tiene que ver con la maldición de la dimensionalidad, es un término traducido al español. Pero en esencia es que es un fenómeno que ocurre en el cual a medida que se incrementa la dimensionalidad, pues también se incrementa el número de objetos necesario para poder generar un modelo de aprendizaje. Pero no nada más no se incrementa linealmente, sino que se incrementa exponencialmente. Entonces, si nosotros agregamos algunas variables, necesitaríamos de manera exponencial una cantidad inmensa de objetos para que los modelos puedan aprender. Y este es un problema que surge en esta área de investigación. Y contrario a la intuición que podemos tener nosotros de que a mayor información que tengamos de un problema, mejor, o los modelos de aprendizaje pueden ser mejores, pues esto nos dice todo lo contrario. No todas las variables son importantes y además matemáticamente ocurre este fenómeno. De manera tal que, pues por esto es necesaria la selección de variables. Ahora bien, existen varios paradigmas en cuanto a la selección de variables y me refiero a los paradigmas con referencia a la información disponible en los datos. Si clasificamos a los distintos métodos de selección de variables con base en la información disponible en los datasets, entonces la podemos clasificar como supervisada hasta la no supervisada, pasando por la semisupervisada. Y básicamente consiste pues, en tener desde datos etiquetados hasta datos completamente no etiquetados. En la práctica, la selección de variables supervisada es la más utilizada, es la que comúnmente empleamos en muchos problemas del mundo real.
Pero también existe la selección de variables no supervisada y esta es todavía mucho más compleja que la supervisada y que la semisupervisada, porque en este caso pues no tenemos un maestro en forma de etiqueta que pudiera guiar la búsqueda pues de las variables relevantes. Ahora bien, en los tres paradigmas principales de selección de variables existen cuatro enfoques principales. Y estos son el enfoque filter, el enfoque wrapper, híbrido y el enfoque embebido. Tradicionalmente se han clasificado así los métodos de selección de variables desde que comenzó esta área de investigación allá por los años 50. Vamos a ver cada uno de estos enfoques principales de manera muy rápida y vamos a comenzar con el enfoque filter y vamos a describir algunas características en qué consiste básicamente este enfoque. Como ustedes pueden ver en este diagrama, este enfoque está compuesto pues principalmente por dos elementos, una estrategia de búsqueda y un criterio de evaluación. Por lo general se generan subconjuntos de diferente cardinalidad a través de un algoritmo de búsqueda en específico y esos subconjuntos son evaluados a través de un criterio intrínseco de los datos, como pueden ser la varianza, la correlación, la similaridad, etcétera, ¿no? Hay varias medidas, la entropía, para evaluar qué tan buenos son los subconjuntos de variables. Habitualmente los métodos filter o bien dan un subconjunto de variables o bien dan un ranking de variables, que este es lo más común. Algunas de las principales características es que estos métodos seleccionan variables con base en las propiedades intrínsecas de los datos únicamente y por lo tanto no utilizan algoritmos de clasificación para evaluar qué tan buenos son los subconjuntos eh, de variables en un conjunto de datos. Y otra de las características que los hace más atractivos es de que son rápidos y escalables. Por otro lado tenemos el enfoque wrapper, en el cual este está compuesto, como ustedes pueden ver, de tres elementos principales. Así veríamos un método bajo este enfoque, donde el primer componente es una estrategia de búsqueda, el segundo componente es un algoritmo de aprendizaje, sea este de clasificación o de clustering, y el tercer componente es un criterio para evaluar los subconjuntos generados en algún paso previo. ¿Sí? Entonces, noten ustedes cómo aquí ya se involucra un tercer elemento, que es el algoritmo de clustering o el algoritmo de clasificación, dependiendo de la tarea, ¿no? Entonces, esto los hace, por lo tanto, métodos bastante costosos, puesto que se tiene que correr el algoritmo cada vez que se evalúan los subconjuntos. Y algunas de las características principales es que pues, seleccionan variables con base en los resultados de ese algoritmo en particular, pues por lo tanto los subconjuntos seleccionados pues, van a ser buenos, pero con ese algoritmo nada más. Si cambiamos de algoritmo de aprendizaje, probablemente las variables seleccionadas por ese algoritmo o por ese método en especial, pues no sean buenas, ¿no? Entonces esa es una de las características. Y bueno, como les decía, pues funcionan bien para el algoritmo de clasificación o aprendizaje utilizado. Esta es una de las características principales. ¿No? Podría verse como una ventaja o desventaja dependiendo de la situación del problema. Y como les comentaba, pues son altamente costosos. Se tiene que correr el algoritmo de aprendizaje cada vez que se encuentran subconjuntos de variables candidatos para evaluar. Tenemos el enfoque híbrido, no lo voy a mencionar. El enfoque híbrido básicamente es una combinación del enfoque filter y el enfoque wrapper. Nada más así de sencillo. Por lo general, en la etapa filter se obtiene un ranqueo de variables y en la etapa wrapper se evalúan subconjuntos de variables y se selecciona el subconjunto que tenga un mejor valor para un criterio definido. Pero tenemos otro enfoque que últimamente ha estado cobrando mucho auge. De hecho, en las publicaciones recientes, este es el enfoque que más se ha desarrollado en la literatura, el enfoque embebido. ¿Qué consiste? Bueno, este enfoque básicamente no involucra por lo general una búsqueda como tal de los subconjuntos de variables. Y es que no les mencioné anteriormente, al buscar los subconjuntos de variables, pues tenemos una complejidad ahí exponencial, puesto que hay 2 a la n-1 subconjuntos que pueden ser evaluados, dado un conjunto de variables. Entonces, esto pues, se vuelve intratable cuando tenemos muchas variables.
Entonces, ¿qué es lo que se ha adoptado últimamente? Pues bueno, embeber la selección de variables dentro de un mismo algoritmo de aprendizaje. Por lo general, estos algoritmos o estos métodos de selección de variables plantean la selección como un problema de optimización restringido, ¿sí? Y entonces, el resultado comúnmente es un conjunto de pesos asociados a cada una de las variables en un conjunto de datos. Entonces, se optimiza una función objetivo utilizando alguna estrategia, pero no hay búsqueda. Entonces, esto plantea una mejora, ¿no? En cuanto a la selección de variables. Y al final, pues, selecciona un subconjunto de variables dado. Si es un método rankeador, se selecciona un umbral y pues, se proporciona el subconjunto final. Algunas de las características es que estos son menos propensos a sobreajuste y son más flexibles y robustos en conjuntos de datos de alta dimensionalidad. Además de que son multivariados. Les quiero mostrar ahora una taxonomía de métodos de diferente tipo. En este caso, una taxonomía específicamente de métodos de selección de variables no supervisados. Como ustedes pueden ver, tenemos las diferentes clasificaciones y en especial les quiero mostrar la línea que actualmente se está siguiendo mucho, tanto en supervisada como no supervisada, que son los métodos basados en sparse learning y spectral feature selection, que es la línea que actualmente está cobrando mucho, ¿no? Algunas de las aplicaciones interesantes de los métodos de selección de variables es, por ejemplo, en minería de texto, en bioinformática, en análisis de series temporales. En minería de texto es muy utilizado, puesto que comúnmente los objetos o las colecciones de documentos se representan a través pues de vectores, los cuales están caracterizados o están compuestos por múltiples variables de muy alta dimensionalidad y en donde es necesaria la selección de variables o bien la extracción de variables, pero por lo general es una combinación de ambas. Caso muy similar en bioinformática. Aquí, al igual que en texto, muchas veces tenemos muy alta dimensionalidad, de hecho siempre tenemos muy alta dimensionalidad y muy pocos objetos. Entonces se presenta ese fenómeno de la maldición de la dimensionalidad en estas dos áreas en específico. En análisis de series de tiempo multivariadas también, muchas veces tenemos series de tiempo que son multivaluadas, entonces también pudiéramos seleccionar variables en este tipo de datos. También para detección de anomalías o de outliers es muy utilizada la selección de variables. Para recuperación de imágenes tiene su campo de aplicación y últimamente ha cobrado mucho auge con esto del desarrollo de las redes sociales, donde se están encaminando eh, pues métodos nuevos que permitan tomar ventaja de este tipo de datos en especial para poder seleccionar variables en diferentes problemas específicos. Ahora bien, en cuanto a las tendencias y el impacto de la selección de variables, aquí les muestro unas gráficas de cómo es que va este tema. Esto es nada más para la selección de variables no supervisada. Algo muy similar ocurre para la parte supervisada y la semisupervisada, pero en mayor cantidad. La no supervisada es menos estudiada. Pero noten ustedes cómo en cuanto al número de publicaciones desde el año 2000 hasta el año 2019, pues ha ido aumentando de manera pues casi exponencial aquí, ¿no? Como se puede ver. Entonces, algo muy similar pasa con el número de citas asociados a estos métodos. También tenemos un crecimiento muy similar al número de publicaciones. Entonces, desde el año 2000 hasta el año 2019, noten ustedes cómo ha crecido bastante esta área de investigación. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que es un área de investigación activa y que actualmente está en auge. También, ¿cuáles son los países más importantes que han realizado investigación en estas áreas, en selección de variables? Bueno, tenemos en primer lugar a China, tenemos también en segundo lugar a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra e India, que son los primeros 5 países con más producción en cuanto al tema de selección de variables en el mundo. Estos son datos extraídos del EC Journal Citation Reports de Clarivate Analytics. La consulta la hice el 29 de octubre del año pasado. Entonces ahorita todo, todo es mayor, ¿no? Eh, Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que aún existen en selección de variables?
Bueno, esto los podemos dividir o los podemos categorizar desde dos perspectivas. Ahora con la era del Big Data, pues se hacen presentes muchos desafíos y también con esto del crecimiento de las redes sociales. Entonces podemos dividirlos en dos grandes perspectivas, desde dos perspectivas estos desafíos, desde la perspectiva de datos y desde la perspectiva de desempeño. Desde la perspectiva de datos tenemos problemas asociados donde existen variables, por ejemplo, estructuradas. Aquí no sé si se alcanza a ver en la filmina, las variables se pudieran dar en grupos, es decir, pudiera haber relación en estas variables de tal manera que el objetivo sería aprovechar esta relación existente entre las variables pues, para poder generar métodos de selección de variables en estos contextos específicos, ¿no? También tenemos los datos enlazados, los linked data comúnmente, los cuales tienen que ver más que nada con el aplicar métodos de selección de variables a, por ejemplo, a problemas como las redes sociales, donde existen cierta relación entre los individuos, pues, puede modelar a través de un grafo, pero a su vez estos individuos tienen características que los describen. Entonces, actualmente se está desarrollando mucho esta línea donde se toma el grafo que modela las relaciones entre los individuos y además la información o características asociadas a cada uno de esos individuos. Entonces el objetivo es seleccionar variables relevantes en esos contextos, pero aprovechando la estructura de grafo de este tipo de datos. ¿Sí? También tenemos datos multivista. Estos datos también son muy comunes en Machine Learning, en reconocimiento de patrones, donde una misma variable puede tener diferentes perspectivas. Y pongo aquí luego el ejemplo de las variables, por ejemplo, el color. El color es una variable, pero por ejemplo las podemos dividir en tres canales, RGB, por ejemplo, en un espacio de color en específico. Y bueno, es una misma variable, pero tiene tres diferentes perspectivas. Entonces, se han desarrollado métodos que seleccionen variables en este tipo específico de datos. Entonces, ya algo muy específico, al igual que los datos enlazados y las variables estructuradas. Me olvidé mencionar que en las variables estructuradas también no nada más se pueden dar las variables en grupos, sino que también pueden tener estructura de grafo o incluso de árbol, como se puede ver en esta filmina. Entonces, el objetivo es aprovechar esa estructura que pudieran tener las variables o esa relación para pues, seleccionar variables relevantes en esos problemas en específico. También tenemos datos en streaming, estos son los datos que pues, vienen en internet, que están continuamente, básicamente los datos que están en tiempo real. Entonces, actualmente se ha visto la necesidad mucho de desarrollar algoritmos de selección de variables para datos en tiempo real. Y esto no es tan sencillo y no hay muchos métodos de selección de variables para datos en streaming. Y por último tenemos a los datos mezclados, y aquí es donde yo básicamente hice mi tesis doctoral en este tema de los datos mezclados, que es un área bastante interesante, y básicamente tiene que ver con aplicar, eh, desarrollar métodos de selección de variables donde los objetos no únicamente están descritos por variables numéricas, sino que además por variables no numéricas. Entonces, cuando los objetos están descritos por una combinación de estas variables, tenemos como resultado a los datos mezclados. Y realizar selección sobre datos mezclados no es un tema trivial, es un tema bastante complejo, donde ha habido avances, y especialmente en la selección de variables supervisadas, pero en la no supervisada no ha habido mucho avance en ese sentido. Entonces ahí esas líneas quedan abiertas, esas líneas donde hay mucho por qué explorar, hay mucho que proponer, eh, y bueno, eso es dentro de la perspectiva de datos. Y tenemos del otro lado la perspectiva de desempeño, es decir, la escalabilidad de estos algoritmos y también la estabilidad. Como les decía, ahora con la era del Big Data, pues se hace necesario desarrollar algoritmos potentes, que sean escalables, que sean paralelizables, puesto que la gran cantidad de datos existentes hoy en día es inmensa y los algoritmos tradicionales que existen actualmente pues ya no son capaces de procesar esos volúmenes de información. Entonces, desde la perspectiva de desempeño, pues se hace necesario
generar métodos o proponer métodos escalables. El otro tema es la estabilidad, que básicamente se refiere a que qué tanto pueden cambiar los resultados de un método de selección de variables en particular ante las más mínimas perturbaciones en los datos de entrada, ante las más mínimas, por ejemplo, ruido que pudieran tener los datos de entrada. Entonces, este tema también es nuevo, se está estudiando mucho, en especial en la parte supervisada ha habido más trabajo, pero en la parte no supervisada y la semisupervisada ha habido muy poco trabajo en cuestiones de estudios en cuanto a la estabilidad de algoritmos de selección de variables. Entonces, estos son algunos de los desafíos y retos actualmente en la selección de variables. Y bueno, como ustedes pueden ver, hay mucho trabajo que realizar. Y ya para ir finalizando, les comento algunas librerías y software específico en selección de variables que yo en lo particular utilizo mucho y que en su momento ustedes también pudieran utilizar cuando aplican este tipo de métodos en algunos de los problemas que están ustedes solucionando. Pues son principalmente tres los que les muestro aquí. Uno es Scikit-Feature de la Universidad Estatal de Arizona. Este grupo de investigación implementó dos librerías, una en MATLAB y otra en Python. La librería en Python está un poquito desactualizada, la de MATLAB también, pero sin lugar a dudas los algoritmos que están implementados ahí son bastantes, son alrededor de 30, 40 algoritmos, entonces pudiéramos ahí aplicar algunos de los algoritmos tradicionales y más clásicos en selección de variables con esta implementación. También tenemos otra librería llamada Kurdistan Feature Selection Tool. Esta es escrita en Java, desarrollada por unos iraníes, en la cual también se implementaron algunos métodos de selección de variables supervisados y no supervisados y con especial énfasis en los métodos basados en inteligencia de enjambres. También hay métodos bioinspirados que han sido aplicados para la selección de variables. Muy, muy recomendable también esta otra librería. Y por último, la librería de Giorgio Roffo, es un toolbox escrito en MATLAB, donde también hay algunos algoritmos recientes. Esta es una de las librerías más recientes, pero que no tiene tantos algoritmos como las otras librerías que les acabo de mencionar. Entonces, estas son las más importantes que hay en esta área de investigación. Y como ustedes pueden ver, no hay muchas librerías públicas que existan para este propósito en específico. Por lo tanto, este es pues un punto que queda libre, ¿no? Y que hay que llenar, ¿no? Bueno, y ya para finalizar esta plática y no hacerla tan larga, vamos a dar las conclusiones. Como ustedes pudieron observar, la selección de variables es un área de investigación activa que ha dado mucho interés, que ha cobrado bastante interés en la comunidad científica en los últimos años y que prácticamente tiene muchísimas aplicaciones en el mundo real, como ustedes pudieron ver. Entonces, no es un área de investigación obsoleta. Los que se quieran dedicar a este tema en específico de selección de variables, pues van a tener muchísimo trabajo, ¿no? Y además es un área que está creciendo bastante, ¿no? Otra de las conclusiones es que, bueno, debido a la eficacia y al buen desempeño, pues los métodos filter y en específico los métodos embebidos, como les mencionaba, son los que han sido los más desarrollados en los últimos años en los tres paradigmas, en supervisada, en semisupervisada y en no supervisada, y que en la práctica son los que se aplican, ¿no? Los métodos wrapper, por lo general, yo en mis situaciones prácticas nunca los he visto que se apliquen, debido a que son bastante costosos computacionalmente y que además pues tienen algunas desventajas, como por ejemplo, como ustedes pudieron observar, que no pueden utilizarse con otros algoritmos de aprendizaje. Y bueno, finalmente con la popularidad del Big Data, pues se presentan, como ustedes pudieron observar, nuevas oportunidades para la investigación en el desarrollo de algoritmos de selección de variables
tanto no supervisados como supervisados y también como semisupervisados. En esta última parte, en los semisupervisados, ha habido muy poco trabajo también y en específico en la línea de selección de variables semisupervisada para datos mezclados, ahí no hay nada. Entonces es una área de oportunidad que se puede explorar. Y bueno, esto sería todo por esta presentación. Yo les agradezco de antemano su atención y bueno, quedo atento a cualquier duda, cualquier pregunta relacionada al tema de esta sesión. Gracias. Doctor Solorio, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Si alguien tiene una pregunta, puede escribirla directamente en el chat o puede activar su micrófono para compartirla directamente al público. A mí se me hace interesante ese tema de, porque si en datos offline es sencillo caracterizar Gracias. características, ¿no? Seleccionar características. Pero en datos online ahí está el problema, Sí, sí, porque la tendencia es una evolución constante de los, ejemplo, Neuroevolution o asimismo como aplica para datos offline, online, una evolución constante de la selección de características. De acuerdo a tus estudios, ¿qué consideras que es el estado del arte en esa línea específica de mira, caracterizar? de Ujú. esto del desarrollo de métodos en esta línea. Sí, mira, en cuanto a selección de variables online, hay muy pocos métodos. O sea, yo he buscado y realmente he encontrado ahí como unos 5 métodos. Me refiero en la parte no supervisada porque esa es la parte que yo me especializo más. Muy poquitos. No hay desarrollos actualmente que se centren en esa línea de investigación. Claro, en la parte supervisada seguramente hay muchos más, pero en la no supervisada y en la semi supervisada esto está totalmente, pues, no explorado. Y recordemos que la mayoría de la información en Internet y, bueno, en los sistemas digitales es de carácter no supervisado. Entonces, no hay personas que estén etiquetando bases de datos y que estén bonitas, estructuradas y que podamos aplicar métodos de selección de variables supervisados. Eso no existe. Por lo tanto, actualmente la selección no supervisada ha cobrado un auge bastante tremendo debido a eso, justamente, de que la mayoría de la información no está etiquetada ni estructurada, entonces estos métodos trabajan muy bien en ese tipo de datos y te dan un subconjunto de características relevantes desde el punto de vista de la estructura interna de los datos, es decir, de qué tan bien las variables pueden representar estructuras clúster en esos datos, sin las etiquetas de las clases. Y esto es bastante utilidad para los investigadores. Sí, pero como tú comentabas, no hay mucho desarrollo en cuanto a los métodos de selección de variables para datos en streaming en general. Tenemos una pregunta de Flavio Cruz Hernández que nos dice, interesante plática. Machine Learning es una metodología de elección de variables. ¿Hay alguna bibliografía donde pueda aprender conceptos básicos de Machine Learning? Perdón, no escuché la última parte, el audio. O que si hay alguna bibliografía importante donde él pueda aprender sobre conceptos básicos de aprendizaje de máquina. Sí, hay bastante literatura en cuanto a la selección de variables. Ahí puedo aconsejar algunos libros. En especial hay unos libros del doctor Wan Liu. Si lo buscan por ahí en internet, Wan Liu es el exponente máximo en el mundo en el tema de la selección de variables. Que tuve la fortuna yo de conocerlo y estar en una estancia con él en Estados Unidos. Y la verdad es una persona que sabe mucho y ha escrito varios libros en cuanto al tema de selección de variables. Ahí está uno que se llama Feature Selection for Classification, que ese es un paper. Pero hay unos libros, métodos computacionales para selección de variables, traducido al inglés, que lo pueden buscar. Ese se los recomiendo mucho. También hay un artículo de Jennifer Dye, que es muy interesante, que habla de la selección de variables no supervisada. Ese también es muy recomendable. Y hay muchos surveys en internet. De hecho, yo tengo ahí algunos surveys y reviews que pueden buscar en internet donde hago pues una compilación de los diferentes métodos, en específico en la no supervisada, que es la parte donde yo más he trabajado, y donde ustedes pueden ver una categorización que propuse en su momento en esos reviews
y la gran cantidad de métodos existentes actualmente. Entonces, hay mucha literatura y bueno, si quisieran algunos temas o algunos títulos en específico, se los puedo hacer llegar con mucho gusto por correo. Hay otra pregunta de Felipe que ¿Sí? menciona que ¿estará disponible esta plática grabada en la página del CISS? Sí, yo creo que sí, ¿no, doctor Hussein? Es correcto. Es correcto. Bien, Jessica Beltrán Márquez pregunta, ¿podrías darnos ejemplos de métodos de selección de variables embebidos distintos a la revolución L1? Por lo general, los métodos embebidos bajo ese enfoque son los más utilizados y los más propuestos en la literatura. Hay otros métodos que, que se basan en modificaciones a ese criterio principal. O sea, por lo general se aplican métodos embebidos utilizando estas normas de las matrices y se optimizan a través de muchos algoritmos o ciertos algoritmos de optimización propuestos en esos mismos artículos. Pero la base por lo general es esa, ¿no? Utilizando ese criterio para la selección de variables. Sí. Esos son los más utilizados. Además, algunos también combinan la parte de selección de variables espectral con sparse learning, justamente. Entonces, la combinación de selección de variables espectral con sparse learning es una de las que más ha cobrado auge actualmente. Buenas tardes, Bernardo, ¿me permite hacer una pregunta? Claro que sí. Sí, cedo la palabra. Muchas gracias por la plática, Saúl, muy interesante. Yo quisiera preguntarte si nos podías dar un ejemplo de estos datos mezclados y cómo difieren en el grado de dificultad a situaciones que no los contienen, que no contienen estos datos que, según entendí, serían categóricos. ¿Podrías dar algunos ejemplos? Sí, sí, no tengo aquí alguna base de datos para mostrarle algunos ejemplos, pero en sí, estos datos, hay muchas bases de datos públicas, en especial en el repositorio de UCI, Machine Learning, de la Universidad de California. Hay bastantes bases de datos con estas características. Una base de datos mezclada es aquella que puede tener variables booleanas, variables categóricas, variables ordinales, variables numéricas enteras o variables numéricas reales. Puede tener una combinación de todas esas variables. El problema es de que la mayoría de los algoritmos actuales no pueden procesar esos datos, puesto que muchos de ellos, o si no es que todos, realizan operaciones matemáticas sobre esos datos, como la suma, multiplicación, adición por un escalar, multiplicación por un escalar, adición, las cuales si son aplicables a datos categóricos, pues no, de hecho no son aplicables. Y lo que comúnmente se hace es codificar. Por ejemplo, si es hombre o si es mujer, por ejemplo, la variable género o sexo. Hombre y mujer, 0, 1. Y es lo que habitualmente se pone en un conjunto de datos para que los algoritmos de aprendizaje entrenen. 0, 1. Y estoy hablando nada más de una booleana. Ya si tiene más categorías, puedo poner 0, 1, 2, 3, en fin, ¿no? Pero noten ustedes cómo al poner un valor numérico, pues está impregnando cierto orden implícito en esa variable, el cual no necesariamente se corresponde con la naturaleza original de la variable. Entonces, de estos ejemplos hay muchos y nosotros lo que comúnmente hacemos es tomarlos y codificar. Este proceso se llama codificación. Entonces, las bases de datos mezcladas están por todos los lados. El problema es de que nosotros por lo general no las procesamos como debe de ser. O sea, no tomamos la variable como es, sino que aplicamos ciertas transformaciones, sea codificación o sea discretización, dependiendo de los métodos, ¿no? Hay algunos métodos que son específicos para datos nominales
entonces la base de datos toda se discretiza. Si son específicos para datos numéricos, toda la base de datos se codifica, como acabo de mencionar. Pero cuando vienen mezclados, los métodos pues no funcionan y entonces se necesitan métodos especiales. En selección de variables supervisada hay más métodos de selección de variables para datos mezclados, pero en la no supervisada hay muy pocos realmente. Entonces es una buena línea de investigación. Pero sí, en concreto, una base de datos mezcladas es la que tiene este tipo de características y que no puede ser procesada por métodos convencionales. No sé si contesté la pregunta o te enredé más. No, sí, sí, gracias. Nomás quería imaginarme un ejemplo concreto, pero sí, me das una buena idea con Sí. esta base de datos de UC Irvine. Y una otra pregunta que tenía es, ¿has visto tú referencias sobre, por ejemplo, la relevancia, una comparación de estas estrategias de selección de características versus esta selección automática que hace aprendizaje profundo, por ejemplo, ¿no? Oh, sí. Y es decir, no sé, un paper que diga, no, pues, ¿sabes qué? Aquí, pues, aprendizaje profundo no tiene, digamos, cabida porque necesitamos conocer la razón por la cual fueron seleccionadas estas variables y el significado Así es. físico, social, etcétera. ¿Has visto algo de eso? Ahorita, no he hecho investigación al respecto, pero lo que sí tengo claro es de que en cuestión de las redes neuronales y las técnicas de aprendizaje profundo, por lo general, son preferibles ahí en ese contexto las técnicas de extracción de variables, es decir, aquellas en las cuales pues no estamos buscando un subconjunto como tal, sino que estamos buscando una transformación y es una proyección básicamente a una baja dimensionalidad. Pero las variables extraídas pues ya no son las mismas que las variables originales, son unas combinaciones ahí lineales o no lineales, dependiendo de los métodos. Y esas son las técnicas que más se prefieren cuando hablamos de deep learning, ¿no? Las técnicas, los métodos de extracción, los cuales no tocamos ahorita en esta plática, que también son bastante interesantes. Los métodos de extracción tienen muchísima aplicación, pero sí, ese es el otro tema, ¿no? El tema de extracción de variables. Por lo general, yo en selección de variables con Deep Learning he visto poco, he visto más extracción. Entonces, ahí pudiéramos dar una plática posteriormente de extracción, que sería bastante interesante. También he trabajado algunos métodos en específico. Gracias. Gracias. Todavía tenemos tiempo para un par de preguntas más. Si pueden escribirla directamente en el chat o activar su micrófono. El doctor Hussein levantó la mano. Sí. Hola, nuevamente gracias por la charla. No sé si pudieras comentarnos tus principales hallazgos de tu tesis doctoral y sin ir tanto a detalle. Sé que es un tema que en lo particular te apasiona y pudiera llevarnos horas, pero que nos comentes un poquito de qué hiciste y qué fue lo- tus principales hallazgos, conclusiones. Sí, bueno, en mi tesis doctoral, en mi trabajo de investigación doctoral, trabajé el tema de, como les comentaba, la selección de variables para datos mezclados en contextos no supervisados. Ese fue el tema. Y se desarrollaron ahí en esa investigación dos métodos en concreto de selección de variables de tipo filter que tenían la capacidad de hacer la selección de variables, pero no nada más tomando en cuenta el criterio de relevancia de las variables, sino que también la redundancia. Entonces, muchos de los conjuntos de datos que habitualmente procesamos, la mayoría tiene redundancia. Pero el problema es de que en la literatura no hay medidas para medir la correlación en específico, porque cuando hablamos de redundancia, habitualmente nos referimos automáticamente a la correlación existente entre las variables, o las variables y la clase, o entre variables, pero en este caso estamos hablando de no supervisada, entonces no existe la clase, entonces correlación entre variables. No hay una medida que pueda aplicarse a este tipo de datos para medir la correlación. Entonces ahí nos enfrentamos a un problema bastante serio.
Y pudieran decir, no, pues ¿cómo no hay medidas? Hay medidas para medir el grado de asociación con variables nominales, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí el Normalized Mutual Information, información mutua, y hay otras medidas ahí estadísticas para medir qué tanto se correlacionan dos variables, por ejemplo, no numéricas. Y también, no se diga, hay medidas para medir la correlación de variables numéricas. Tenemos el coeficiente de correlación de Pearson, tenemos el de Kendall, tenemos bastantes, el Spearman, tenemos otros medidas de correlación, pero cuando hablamos de conjuntos de datos mezclados no hay ninguna medida. Entonces este fue uno de los problemas a los cuales nos enfrentamos y tuvimos que desarrollar y proponer una nueva medida. De hecho, hay un artículo que recientemente publicamos en donde introdujimos una nueva medida para medir la correlación en conjuntos de datos mezclados no supervisados. Entonces, este es un trabajo que muy probablemente va a salir en próximos meses bueno, sería el primero en su tipo. Entonces, en resumen, la gran aportación que hicimos en este campo de investigación fue esas medidas de correlaciones esa medida de correlación junto con los métodos filter de selección de variables no supervisados que consideraban la redundancia y los cuales estuvieron basados en la selección espectral de variables. Entonces, ese fue un aspecto. Y el otro aspecto, en la parte de la relevancia, introdujimos un nuevo score, una nueva medida para determinar cuándo las variables son relevantes, independientemente si tenemos o no la clase. En este caso no teníamos la clase, por lo tanto, desarrollamos un método que pudiera determinar la relevancia de las variables sin tener en cuenta la clase y aplicado a datos mezclados. Entonces, yo considero que esas fueron las dos cosas que mayormente aportamos al área de investigación en cuanto a las técnicas de selección de variables. Eso es en concreto. Gracias. Y aprovechando que tengo la palabra, ¿cuál sería una lectura recomendada? ¿Tu paper de Artificial Intelligence Review, el de Pattern Recognition o el que va a salir? Hay uno que salió apenas, salió hace una semana, se lo recomiendo, se llama eh, Picture Selection for Mixed Data, a survey, un survey. Es a survey on feature selection for mixed data. Este salió la semana pasada, si lo buscan ahí, está nuevecito y se los recomiendo, es una lectura bastante interesante. Hago una revisión de los métodos supervisados, semi-supervisados y no supervisados del estado del arte en selección de variables para datos mezclados en general. Esa lectura es recomendable, te la recomiendo mucho. Ok, creo que lo encontré. ¿Sí? Es Artificial Intelligence Review ¿Sí es? 1.26. Lo puse en el chat por si alguien gusta de este tema para que le eche un ojo. Tiene un paper bastante bien citado y apenas lleva un año, que es otro review que tienes, pero bueno, te pueden taguear tu nombre. Muchas gracias, Saúl. No, pues a ti, José, por haberme invitado a este seminario y bueno, yo encantado de dar esta plática a todos ustedes. Muchas gracias. Yo cuando hablo de datos mezclados, yo luego pienso, digo, pues unificas los datos, ¿no? O sea, tienes datos etiquetados de reales, enteros, clases, Sí, pues haces unificas el tipo de datos y sobre ellos trabajas, ¿no? así es. A qué nivel perjudica o a qué nivel realmente perjudica el desempeño en unificar datos y usar diferentes tipos de datos mezclados? Bueno, como ¿Hay te una comentaba, diferencia considerable? ¿a qué nivel perjudica el considerar esas transformaciones de variables o de datos? ¿O no entendí bien la pregunta? Sí, sí, ¿en qué nivel es la diferencia de unificar datos mezclados, unificar un solo tipo de datos Ah, sí, o bueno. utilizar directamente diferentes tipos de Sí, datos? no, la diferencia es de que, bueno, al momento de realizar transformaciones específicas estás teniendo ahí algunas desventajas. Están bien definidas las desventajas en cuanto a las técnicas de codificación y en cuanto a las técnicas de discretización. Eso en la literatura las podemos encontrar. Entonces, cuando hacemos esas transformaciones, o bien utilizamos una o utilizamos otra. Y está bastante estudiado ese tema. Entonces, sí les recomiendo ahí que lean un poquito en cuanto a las técnicas de discretización y codificación y van a ver ahí las desventajas existentes.
Incluso en mi nuevo survey que comentó aquí el doctor Hussein, describo cuáles son esos inconvenientes. El Departamento de Ciencia y Computación otorga la presente constancia al doctor Saúl Sorero Fernández por su impartición del seminario Sección de Variables, Aplicaciones, Tesis y Retos, presentado por el Departamento de Ciencia y Computación el día 8 de octubre del 2021. Firma el doctor Gracias. Gilberto Mariscal López, coordinador del programa de posgrado en Ciencias de la Computación. Pues muchas gracias, Saúl, nuevamente. Muchas gracias a ustedes por escuchar esta plática y bueno, esperemos vernos en otro seminario pronto.